¿Quién cuida de nosotros? ¿Quién cuida de nosotros y cómo les cuidamos? Nos hemos acostumbrado a que los sanitarios estén siempre ahí, cuidando, escuchando, alargando sus turnos, conteniendo sus emociones, pero pocas veces solemos pensar en quién les cuida a ellos. Y no solo hablo de médicos o de enfermeras, sino de toda la red que sostiene nuestra salud. Fisios, veterinarios, odontólogos, mucha gente que está ahí. Cuidar de quienes nos cuidan no es un acto de cortesía, es una responsabilidad si queremos tener la mejor salud posible. Y hoy vamos a hablar de eso. Bienvenida, bienvenido a Libros que Venden, ese podcast donde transformamos conocimiento en autoridad y autoridad en resultados reales. Soy Rosa Montaña, médico por vocación, empresaria por convicción y autora de 24 libros, siendo mentora de emprendedores que quieren vender más, que quieren tener más ventas, mejor estrategia y un impacto real en su sector. Este episodio te recuerdo que está patrocinado por IRIBE, el Instituto de Relaciones Estratégicas y Ventas Efectivas. Y hoy tengo la suerte de que me acompañe una persona que también es médico y es autora de 3 libros, no, del cuarto. Estaba pensando, tiene 2 de radiología, 1 de desarrollo personal y este, que es su cuarto libro. Hoy va a desnudarnos un poquito la realidad emocional y humana detrás de quienes están cada día cuidando de nosotros en primera línea. Nos va a contar por qué decidió escribir este libro y cómo su experiencia puede servir a cambiar la forma no solo en la que nosotros nos relacionamos con los profesionales de la salud, sino que incluso si nosotros somos profesionales de la salud, cómo empezar a trabajarnos y no esperar a que sean los demás que nos cuiden, sino a poder cuidarnos a nosotros mismos. El libro del cual te estoy hablando, Sanitarios Anónimos, y la autora, la doctora Susana Manso. Muy buenas, Susana. Buenos días, Rosa. Gracias por darme este espacio para poder dar visibilidad a la situación que se está viviendo hoy en día. Las dos somos médicos y hemos vivido situaciones dentro de la atención primaria, en tu caso desde pediatría, en mi caso más desde la urgencia hospitalaria, y hemos visto muchos compañeros que una cosa es verles con batas o con el pijama de guardia y otra cosa es estar en el retén, iba a decir, escuchándoles cómo están sus vidas, qué es lo que sucede cuando de repente un paciente no va, cómo le están criticando, cómo le están juzgando todo el rato tras esas 24 horas. ¿Para qué escribiste este libro? Buena pregunta, Rosa. ¿Para qué escribí este libro? Realmente para poner en el escaparate la situación que estamos viviendo a día de hoy en el tema de la sanidad española. Los sanitarios nos hemos creído la historia de que somos perfectos, superhéroes, no podemos fallar, tenemos que la vocación, esa vocación que nos dijeron, tenemos que estar ahí al pie del cañón sí o sí. El otro día salía uno en la televisión diciendo que no teníamos derecho a vacaciones ni a nada porque nos debíamos a nuestros pacientes, porque ese juramento hipocrático decía que teníamos que dedicarnos a nuestros pacientes y no nos damos cuenta de que somos, o sea, tenemos que dar visibilidad a la realidad de que somos personas humanas con nuestros miedos, con nuestras inquietudes, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y no somos perfectos. Esa perfección, esa autoexigencia que nos han generado desde la carrera, desde medicina, que ya entramos con números muy altos, con una autoexigencia brutal y que tenemos que darlo todo a pesar de todo y pagar el precio eh, que nos exige la sociedad, que es un precio muy alto, porque al final las cifras que hablan de salud mental en sanitarios es realmente preocupante a día de hoy. De hecho, quizás a lo mejor a esta persona tendríamos que contestarle una cosa, y es que no es que somos médicos, es que trabajamos como médicos. Y esto es diferente, porque no es lo mismo el ser que el estar. O sea, tú puedes conseguir estudiar una cosa porque ejerces de un determinado trabajo, pero no estás ejerciendo 24 horas a lo largo de tu vida. Un abogado puede conseguir tener su estudio, su trabajo de ejercicio profesional, pero no está 24 horas al día. No se le espera a un policía, ni a un piloto, ni absolutamente a nadie. Y entonces tienen que conseguir entender una cosa, que lo que somos madres, somos mujeres, somos gente disruptiva, inconformista, generosa, curiosas. Podemos conseguir ser muchas cosas, pero el verbo de ser y hacer es un verbo totalmente distinto. Entonces yo hago medicina. Entonces medicina es aquella función que de repente me permite conseguir traer un dinero a mi casa de algo en lo cual me he formado y soy válida. Entonces, a lo mejor el verbo primero tendría que conseguir cambiar y es que
vamos primero nosotros en esa prioridad, que es lo que hacemos. También es verdad que esa dopamina que nos han dado de estimularnos y aplaudirnos, porque fíjate lo que haces y yo te apremio lo que haces, pues deberíamos de darle una vuelta, ¿no? Porque lo dice esa persona, pero conocemos a muchos médicos que no se toman vacaciones y yo he conocido compañeros que no vaya a ser que el servicio esté mal, no vaya a ser, es que hay muchísimos clientes ahora, muchos pacientes que están directamente en la sala de espera, ¿cómo me voy a tomar vacaciones? Entonces se olvidan totalmente de ellos y se olvidan de que la vida es lo que pasa en esa vida actual de los 25 años a los 65 y deciden 40 años no vivir. Efectivamente. La exposición, el otro día en una de las conversaciones que tenía yo en el podcast, porque con esta iniciativa hemos generado un podcast para dar visibilidad a esos testimonios de médicos y sanitarios quemados con burnout y con problemas de salud mental o que han tenido que trabajarse emocionalmente para salir de ese, de ese inframundo que yo siempre he llamado, ¿no? Decía que porque alguien quisiera inmolarse y dedicarse 24 horas por y para la profesión o por eso que nos han contado de la vocación, no tiene que ser algo generalizado. Y lo más importante es poner límites y darle un buen cuidado, o sea, un buen autocuidado, ¿no? O sea, ponerte en prioridad, que es lo que tú has dicho, elegirte, poner límites y a partir de ahí dedicarte a lo que es tu profesión, que es cuidar a tus pacientes, pero para que tú cuides a tus pacientes y lo hagas bien, tienes que estar bien tú. Si no, pensamos que sí, pero no se puede hacer. La gente escuchará y nos podrá conseguir decir en algún tipo de ambiente es, bueno, pero ellos tendrán herramientas suficientes. Bueno, desde aquí vamos a contarles que no nos dan herramientas en la Facultad de Medicina durante 6 años, que no nos dan herramientas cuando estudiamos el MIR durante un año, ni en la especialidad que mínimo van a ser 4 años más. Entonces, durante todo ese tiempo no tenemos herramientas, pero cuando ejercemos tampoco tenemos herramientas de cómo poder conseguir cuidarnos. Entonces, tú decides cómo poner tus límites. Y yo soy de las, no de las pesimistas, creo que absolutamente todos los están dentro de este mundo, todos, absolutamente todos. Algunos son conscientes de que están y deciden poder conseguir salir, si no les da demasiado miedo esa parte de éxito, pero no hay algunos que vivan mejor. No, todos viven bastante jodido. El problema es que hemos normalizado por la frecuencia y la incidencia de lo que hay, que así es como tenemos que estar, ¿no? Entonces todos asumimos, según cuando entramos en la carrera, que haremos guardias de 24 horas, aunque sea totalmente insensato, que nos perderemos muchas situaciones y eventos que son familiares porque esto es lo que toca, que de repente tendremos que conseguir chutarnos y bebernos 4 o 5 cafés o Coca-Colas o Red Bull para poder conseguir estar al día. Y eso lo vemos tan normal como el llevar un fonendo o llevar una bata cuando no lo es. Ahora, la tasa más alta de suicidios que hay en España en profesiones, la primera son los médicos, la segunda son los veterinarios, la tercera son los odontólogos. Entonces, si los que nos cuidan o se han formado para poder conseguir cuidarnos no están habilitados, yo siempre digo que nunca iría a la urgencia a las 5 de la mañana, cuando la gente dice, vete a esa hora que hay menos tiempo. Pero lo que no se dan cuenta es que hay un médico que lleva desde las 8 de la mañana, que está reventado, que no ha descansado absolutamente nada. Y, hombre, no vamos a confundir una pierna derecha con una izquierda, ¿no? Porque siempre va a haber una enfermera o alguien en rayos o algo que nos va a avisar. Esperemos. Pero yo sería la última hora a la que no iría. O sea, se empezaría a ver a las de las 9 de la mañana por el turno, porque cuando uno está agotado se cometen errores. Y si no, que alguien esté 24 horas sin dormir y que trate de coger el coche, a ver si sus reflejos son exactamente iguales, ¿no? Contigo es muy fácil hacer este podcast porque has vivido la situación, entonces lo has vivido desde dentro, con lo cual no lo puedes estar explicando mejor. Todas esas situaciones son las que se generan. El problema es que la población no es consciente y muchos médicos, muchos sanitarios tampoco son conscientes de ese maltrato personal en el que viven inmersos. Todo eso que has contado de insomnio, depresión, síntomas de ansiedad, la tasa de suicidio que es el doble o el triple de la población general. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? No somos conscientes de lo que estamos generando. Y el problema es el presente, pero el problema también es el futuro. O sea, ¿qué es lo que nos espera como profesionales, como médicos, que muchos están abandonando la profesión? Se están dedicando a, pues lo que decías tú antes, los médicos tenemos curiosidad, somos inconformistas, somos tal. Entonces, gente que se dedica, como tú, a las ventas o al emprendimiento, gente que se dedica a la escritura o a la vida contemplativa porque les han quemado en el sistema. Y la culpa es toda del sistema. Buena pregunta. Pues por una parte, el sistema está enviciado y está
podrido un poco, ¿no? Quiero decir que hay que buscar mejores gestiones y mejores soluciones, pero el problema está, el conflicto, yo siempre digo, después de todo mi proceso de desarrollo personal, que luego entraremos, el conflicto siempre es interno. ¿Qué podemos hacer nosotros desde dentro para mejorar la situación que tenemos? Yo siempre digo que el sistema puede decidir qué quiere de nosotros X, pero nosotros podemos decidir qué letra le ponemos, si es esa X o esa Y, ¿no? Yo recuerdo mucho a mis compañeros que decían, tía Rosa, no sé por qué el jefe ya te ha dado tu turno, porque yo no consentía que me faltase el respeto, no sabiéndolo 15 días antes que por ley, por derecho, conseguía tener que tenerlos. Y entonces, si a mí no me lo entregaban, estaba perfecto, pero que no contase conmigo. Pero ponía límites. Y entonces tenemos tanto miedo a poner los límites, ¿no? Entre nosotros mismos, que por eso podemos conseguir, yo recuerdo formarme con gente que encima eso se aplaude, ¿no? Llegaban a las 8 de la mañana a consulta, y entonces iban a las 6 de la tarde, pero a las 3 tendrían que estar comiendo en casa con sus hijos y demás. Y lo que se aplaudía era justamente eso. Se aplaude que alguien pueda quedarse más tiempo regalándose cuando no se ve que esas situaciones desde una mala calidad a la hora de poder hacer un diagnóstico, porque tienes unas horas empleadas para ello. El decir, yo no veo más de 20 pacientes, si tú consideras que tengo que ver más, o pones a otra persona o yo no les voy a ver. Y entonces eso es poner un límite que no es conseguir dejar de lado a una persona, sino luchar muchísimo más por el paciente porque se merece que puedas conseguir tener esos 10 minutos de poder conseguir escucharle y no hacer algo aleatorio, ¿no? A la hora de poder hacerlo. Pero claro, si los médicos no se ponen de esa manera, ¿no? Y entonces tú no lo haces, pero yo sí, para que me das la palmadita y lo vemos, pues verás cómo hay gente que le siguen faltando el respeto y tenemos todos compañeros que hemos visto esa falta de respeto y que claro, yo me plantearía, ¿no? O sea, que la doctora Nuria Ruré podía hablarnos desde su capacidad desde el insomnio, pero que el 90% de los médicos que están en un servicio de urgencias estén con toma de antidepresivos o con ansiolíticos o incluso con pastillas para poder conseguir dormir, hostias, yo me lo haría de mirar, ¿no? O sea, porque además algunos ni lo hacen desde el punto de salud mental. Sabemos que los médicos, los cánceres que llegan peor en el estadio son de los médicos porque lo han dejado pasar y entonces no se han priorizado a ellos porque tenían otras cosas que hacer. Todo esto tiene que estar hablando que somos una población y una sociedad bastante patológica. O sea, nos importa mucho el ego de que nosotros estemos bien, pero no cuidarles a ellos. De hecho, quien nos esté escuchando ahora mismo, yo les diría a todos los médicos que te están tratando, a todas las enfermedades que están trabajando contigo, a tus odontólogos, a tus veterinarios, mándales hoy un mensaje simplemente de agradecimiento porque en algún momento han cedido su vida y su prioridad en ellos mismos por conceder que tú puedas conseguir estar bien. Entonces, aunque solo sea un mensaje de agradecimiento, que puedan conseguir hacerlo para que les obliguen a decirles, gracias por lo que has hecho, ahora te exijo y te obligo a que tú puedas conseguir cuidarte, porque como tú estés jodido, a mí no me vas a poder tratar, ¿no? Entonces, que sean los propios pacientes los que les digan a los médicos o a los sanitarios, en este caso, tío, cuídate. O sea, vete de vacaciones, no nos atiendas en este tiempo, pero también pues a la sociedad. Hablamos que cómo está el sistema y los pacientes, fíjate ese que acabas de decir, no se cojan vacaciones. Está hablando desde un ego y desde un victimismo que es tremendo. En vez de decir, mira, no te preocupes que yo voy a tratar bien mi diabetes, voy a comer perfectamente, voy a hacer ejercicio todos los días para que tú tengas más disposición. La sociedad no hace eso, es cuídame cuando yo esté jodido, pero no hago absolutamente nada por cuidarme yo a mí mismo para que no hubiera. El mayor éxito que podría tener esta sociedad es que las consultas estuvieran prácticamente vacías. Eso significaría que la sociedad ha tomado medidas, se ha conseguido priorizar a sí misma y no precisa que un médico tenga que dar una respuesta de parche. De hecho, así sucede en la medicina china, ¿no? Ya lo hemos hablado alguna vez, que la medicina china le pagan al médico por que el paciente esté sano. Una vez que está enfermo, ha sido un fracaso, ¿vale? Pero hay dos resortes, es que has dicho muchos conceptos que quiero recoger. Eh, hay dos resortes que a mí siempre me rechinaban muchísimo, que era, es lo que hay y es que siempre ha sido así. Y esos dos conceptos tienen que desaparecer ya, porque no es lo que hay muchas, hay, como digo yo, un mundo de posibilidades para hacer y no, tiene, no siempre ha sido así, pero ¿por qué no se pueden cambiar las cosas? Ha llegado el momento de que hay que cambiarlas. Dos, el tema de la prevención. Estamos viviendo en una sociedad donde estamos acostumbrados a la medicina curativa, no a la medicina preventiva. Se ha invertido muchísimos millones en todas las técnicas de prevención secundaria, tratar infartos, tal, que está genial, porque abocamos a esa prevención secundaria, pero se nos ha olvidado la prevención primaria. Pero la prevención primaria, por donde primero tiene que empezar, es por los sanitarios, porque a los que se nos ha olvidado la prevención primaria es a nosotros. Nosotros nos han contado que tenemos que estar ahí al pie del cañón,
que no nos tenemos que mover, que no podemos tener vida, que no podemos tener vacaciones, que no podemos cuidar a nuestros hijos, que tenemos que renunciar a todo. Y yo renuncié absolutamente a todo. Renuncié a bajas maternales casi por el sistema y por la profesión. Y eso es lo que no tiene que suceder. Ahora las nuevas generaciones vienen un poco más inteligentes, pero las cosas pueden cambiar y tienen que cambiar, pero ¿desde dónde tienen que cambiar? Desde dentro. Por mucho que nos empeñemos en que el sistema no quiere cambiar las guardias de 24 horas, que no, además no nos cotizan, que además nos sentimos bien pagados, ¿que eso nos sentimos bien pagados? ¿En serio? ¿Nos sentimos bien pagados? Cuando no Euros somos y medio la conscientes hora. de todas las horas que hacemos, No, no, es que cualquier persona que eso trabaje fuera es lo haciendo que las quiero horas que nosotros decir. hacemos, Escuchar, perdona Susana, pero fíjate, es que cuando dicen estamos bien pagados, que la gente escuche que lo que le están pagando directamente por estar en esa localizada y poder conseguir bloquear su vida son 7,5 € la hora. Eso es lo que tienen que conseguir saber. No el pero precio. no tenemos ese concepto de hacer esos números para saber realmente qué estamos cobrando. Pero es verdad que el dinero hay que ponerle, por supuesto, y porque trabajamos, lo que tú has dicho. No es que somos médicos, pero trabajamos como médicos o trabajamos como sanitarios. Es nuestro trabajo. Eh, pero también es la dignidad, el no faltarnos el respeto a nosotros mismos. Que eso es los primeros que lo estamos haciendo somos nosotros, faltándonos el respeto a nosotros mismos. Y para eso hay que hacer un trabajo interno muy brutal para poder cambiar esa circunstancia, esa situación. Porque creemos que nosotros, el tema de la depresión y de la ansiedad y de todas las tasas que hay, es porque tenemos miedo a pedir ayuda. Porque creemos que nosotros tenemos que ser suficientes, los médicos en general tenemos acceso a la medicación para automedicarnos y para autotratarnos. Y eso no debería ser así. Tendríamos que pedir ayuda a alguien para que nos ayude a sostener emocionalmente. Pero Y no sobre estamos acostumbrados. en lo emocional, porque a ninguno se le ocurriría decir que como es cirujano y tengo una apendicitis, déjame un espejo que me opero yo a mí mismo. O sea, ningún cirujano haría eso, ningún traumatólogo se pondría una prótesis al mismo de cadera, pero cuando hablamos de lo emocional creemos que lo controlamos porque pensamos que es decirnos 4 frases que son positivas cuando no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? En ese tipo de trabajo y necesitas siempre que alguien te confronte tu realidad para que tú veas otro tipo de solución ante los problemas que tú estás haciendo. La gente dice, es que lo emocional es lo más fácil. Yo personalmente creo, y he trabajado muchísimos años en ello, que la parte emocional, y sigo trabajando, creo que es la más jodida porque no la vemos, porque cada persona es un mundo, una apendicitis se opera y más o menos se operan todas iguales, que la parte de desarrollo emocional y desarrollo personal es totalmente distinta porque cada uno viene con sus mochilas, con sus circunstancias, con sus peleas no abordadas, con las luchas que ha ganado, con las que ha perdido, y eso hace que cada persona sea única y exclusiva, y entonces puedas conseguir entender, ¿no? Si no es ese juicio. Ese concepto de único y exclusivo es el que los médicos no le tenemos muy interiorizado. Le tenemos muy interiorizado de cara al ego que tenemos de que a veces estamos aquí, ¿no? Y nos creemos dioses. O pues está en una profesión sanitaria que da como más caché o más prestigio. Pero no tenemos claro ese concepto de darnos valor. O sea, lo que hemos hecho ha sido al contrario, perder valor. En la pandemia estuvimos muy valorizados y muchos aplausos. De repente, el tanto por ciento de agresiones a médicos o a sanitarios ha aumentado significativamente. ¿Por qué hemos perdido ese papel? Porque hemos dejado de darnos valor nosotros y de dar a conocer a la población dónde estamos, quiénes somos, que somos humanos, que tenemos nuestros miedos, nuestras mierdas y que tenemos que ponernos al servicio de la población, pero no desde inmolarnos y desde perder nosotros nuestra salud mental. De hecho, las nuevas generaciones ya hay tantos por cientos desde la carrera de medicina que vienen con esa autoexigencia, porque como tienen que sacar esos números para entrar en la facultad, muchos vienen con trastornos de la personalidad, con personalidades muy exigentes, que lleva a otro tipo de problemas diferentes. Nosotros es desde la sumisión, nuestras generaciones es más de la sumisión y del tenemos que hacerlo porque es lo que toca y porque es lo que hay. Ahora las nuevas generaciones que vienen dando fuerte, pero con otros problemas de salud mental que ya se está viendo desde la Facultad de Medicina. No, no, y de hecho todos recordamos en mi generación hace 20 años, yo me acuerdo más que fue 2 días antes, o sea, yo me iba a Madrid a la Fundación Jiménez Díaz al día siguiente, entonces mi padre, como una broma, yo venía de pintar, de hacer óleo, y voy a entrar en casa con la llave y está puesta en las cadenas. Y le digo, ¿pero qué pasa aquí? Y entonces llamo y dice, no, no, que no vas a entrar, enséñame qué es lo que llevas. Como que enséñame lo que llevas. Dime si tienes algún cuchillo o algo.
no me hace ni puta gracia, a ver que no me había escuchado, yo no veía la televisión ya por aquellos entonces. Y entonces, claro, había habido una persona que había cogido un cuchillo desde esa parte de activación, porque no sabemos nunca cuándo se va a activar, ¿no? Yo siempre digo que podemos tener ciertas patologías psiquiátricas que no somos conocedores de ellas, pero que de repente una chispa por algo circunstancial puede conseguir activarlo, ¿no? Y me decía, es que ha habido una tía, una residente que ha apuñalado a varios, o algunos están muertos y demás. Al día siguiente nosotros íbamos a conocer ese hospital. El ambiente que había era desgarrador, o sea, solo había prensa y demás y tal. Nosotros metimos por otro lado y uno se plantea, ¿esto solo pasa una vez? No, no, hay muchísimos casos. O sea, yo el otro día estuve con un chico que tiene 3 años menos que yo, que su padre se dio un tiro en el hospital, especialista, y se vuela la tapa de los sesos en una de las guardias. Y tú dices, ¿y cómo puede pasar esto? Porque esto pasa más frecuente de lo que queremos, ¿no? Yo recuerdo que Sergio era residente, estaba en último año que terminaba, yo ya estaba trabajando como adjunta y me llama llorando y le digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? O sea, no podía conseguir hablar y entonces había estado tomando un café con una compañera de enfermería, se mete en la sala y se tira por la ventana desde un noveno. Y entonces tú dices, hostia, ¿de verdad? O sea, podemos conseguir estar tan sumamente mal y esto no es circunstancial, el problema es que lo tapamos. Entonces, todos aquellos sanitarios que nos estén escuchando, yo después de este podcast, ya no es porque se vayan a leer un libro como Sanitarios Anónimos, no es para que vayan a poder conseguir escuchar el podcast, sino para que se pongan en manos ya de alguien que no sabes si saben más que tú o no, pero es darte la oportunidad, porque estamos normalizando cosas que no son normales. Y entonces uno puede decir, ya, pero es que todo el mundo tiene que tener obesidad, ¿no? Es que no es normal, o sea, es que no tiene ese lima. Por lo tanto, no todo el mundo tiene que estar tomando pastillas, no todo el mundo tiene que estar llorando, no todo el mundo tiene que por conseguir haber perdido la apatía por directamente su trabajo. Yo me fui antes, o sea, yo me he ido hace 13 años desde la sanidad pública, pero no porque yo no me gustase mi trabajo o porque de repente pensase que iba a ganar mucha más pasta fuera, sino porque me desenamoré y no me quedé en la resignación. Y la gente pensó que estaba loca, pero es que yo no esperaba que nadie me faltase el respeto. Entonces yo no podía entender en la coherencia de pedirle que a un paciente que hiciera determinadas cosas si yo a mí misma no era capaz de conseguir generarme eso. Yo siempre lo he contado, en los últimos 4 meses que yo iba al hospital, yo iba todos los días llorando y volvía consiguiendo tener emoción, ganas por vivir y demás y hacer cosas. Entonces, cuando yo percibí un día que iba llorando, dije, se terminó, ya no hay más. O sea, esto ya tiene fecha de caducidad y ahora solo tenemos que poner la fecha y sostener estos 4 meses para que la salida sea lo mejor posible. Y conocemos a muchos sanitarios que están en ese nivel y que ya no quieren. Efectivamente, ahí es donde yo me encontré también, yo llevo fuera del sistema como 8 años, mi mensaje entonces no calaba. Ahora los sanitarios están despertando un poco, se están dando cuenta de que han vivido una situación de explotación y que están viviendo una situación de explotación que tiene que cambiar. Y yo digo, es que, o sea, ir a trabajar con ansiedad, yo iba a trabajar con ansiedad pensando, en mi caso era el maltrato de un jefe, pero con ansiedad a ver qué hoy me encontraba o qué hoy no me encontraba. Y realmente, a veces lo que digo yo de encajar o no encajar en un sitio, ¿no? Hay veces que te empeñas en estar en un sitio donde no es tu sitio, donde tienes que salir y donde hay opciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajarse a uno mismo. O sea, yo he estado 2 años de trabajo personal porque yo estaba con mi autoestima absolutamente por los suelos. Realmente llevaba 20 años de contratos precarios encadenados y a pesar de todo ahí me seguía anclando a ese sistema y seguía presentándome a oposiciones y seguía diciendo que ese era mi camino, porque es lo que me habían contado, que yo para ser feliz tenía que tener una plaza y tenía que llegar a ese fin. Pero hay más opciones. El otro día una me contaba, una médico me decía, pero ¿y qué hago? ¿Qué puedo hacer? Digo, pues ¿qué puedes hacer? Hay muchas cosas por hacer. Simplemente tienes que empezar a pensar fuera de la caja y ver qué otras opciones se pueden hacer. Pero lo más importante que tienes que hacer es estar bien tú. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero lo primero que tienes que trabajarte es en ti mismo. Y cuando yo siempre digo lo de hacer churros, en el momento en que empieces a hacer churros, ese ya no es tu sitio. Tienes que cambiarlo. Cuando el paciente ya te da igual, cuando no hay empatía con el paciente, ahí ya no tienes que estar. Llegas tarde. Mm. Y es difícil tomar las decisiones, por supuesto que es difícil. Yo he renunciado a una plaza fija, que hay cosa más difícil que esa en la historia que nos han contado. Y aún así todos los días me despierto muchas veces diciendo, ¿habré hecho bien? Todavía, aún así, porque todos los días tengo que trabajar mi mentalidad para darme cuenta de que yo quiero vivir de otra manera, que quiero elegir dónde quiero estar, cuándo quiero estar y de qué manera. Si tú eliges estar en el sistema explotado de esa manera, enhorabuena, tú sabes las oportunidades que te pierdes en la vida, pero hay otras maneras de hacerlo.
Y hay otras maneras de hacer medicina. El otro día salía una historia de una traumatóloga que decía eso, que ella llevaba 2 años fuera, no porque hubiera estado mal en el sistema, sino porque no podía conciliar y porque para ella era prioritaria su familia, y era prioritaria de las cosas. Entonces, ¿dónde están tus prioridades? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que tú puedes hacer por mejorar tu situación? Y luego ya nos metemos con el sistema. Pero lo importante eres tú. Pero Tú el como sistema, sanitario eres lo importante. Primero tú. tú decides, o sea, sabes cuáles son las reglas, la casa la tiene otro, son sus reglas, son sus casas, tú decides si participas o no participas. No, o sea, en ese no puedes conseguir estar culpabilizando a un sistema y dices, es que a mí me obligan a hacer 10 guardias. No, tú puedes conseguir largarte de ese hospital y irte a otro sitio. Ya, pero es que ¿cómo me voy a ir? Pues entonces estás aceptando directamente las reglas. Tú dices, ya, pues que yo quiero que cambien los demás. Desde aquí les avisamos absolutamente a todos, todos los que quieran que los demás sean los que cambien. Como ellos nos cambien primero a sí mismos, morirán en la batalla pensando que tienen razón, pero asumiendo que son otros los que tienen que conseguir hacer los cambios y aquí sí que sería un grave problema. Susana, este libro seguro que lo leen muchos sanitarios, de hecho todos aquellos que conozcan a sanitarios, en vez de darle las gracias, pueden comprar el libro y decirle a su médico, por favor, escucha a esta persona, quiero que estés de puta madre, quiero que estés bien. Porque va a ser mucho más rentable que le regales una botella de vino o que le lleves unos bombones o que les lleves una caja de flores. Entonces, no esperemos solo que los médicos se compren su propio libro, sino que el propio paciente pueda conseguir regalarle ese libro a su médico, que os estará eternamente agradecido. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de 6 meses? ¿Qué te imaginas cuando este libro explote, cuando llegue a gente que quieran abrir los ojos, que quieran ser conscientes? ¿Qué crees que es lo que va a pasar dentro de 6 meses? Pues yo lo que quiero es que los sanitarios despierten, que se cuiden ellos mismos, que trabajen mentalidad, que para mí, como yo siempre digo en mis consultas, mentalidad, deporte, alimentación es lo que hace prevenir y tener un envejecimiento saludable. Mentalidad, ahora mismo los médicos, o sea, los sanitarios necesitamos mentalidad a full, necesitamos saber que podemos priorizarnos, que podemos cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a los demás, que a mí quien me cuida, que es uno de los documentales que está ya poniendo en el escaparate el maltrato a los sanitarios. Significativamente me llamó la atención de que son muchos médicos de familia los que eso, porque son la primera línea de batalla donde el paciente embiste contra el sanitario, ¿no? Y que puedan ver, despertar y ver que tienen otro tipo de oportunidades, que pueden ver otra forma de vivir la vida y que tienen que cuidarse a ellos mismos para poder llevar mejor la situación, porque muchos dicen, no, es que yo no quiero trabajar en la privada, es que esto no va de trabajar en la pública o en la privada, va de cuidar tu salud mental y que tu paz no es negociable, tu paz mental no es negociable y a esa paz mental que ahora mismo muchos no tienen, es a la que hay que llegar. A mí me costó 2 años, pero lo conseguí. Con lo cual, sé en primera persona que se puede llegar a conseguir, a pesar de que las circunstancias externas sean hostiles. Y que además ahora todo lo que tú has aprendido durante estos 2 años facilita que ya no tengan que pasar por esos 2 años de tránsito, sino que sea en un periodo todavía muchísimo más corto. Pues Susana, esperamos que sigas insistiendo, que sigas haciéndolo porque es muy necesario. De hecho, ojalá muchos de mis compañeros puedan escucharte, gente que se ha olvidado directamente de ellos, que ha asumido su forma de resignación. Entiendo que hay pacientes a los que cuidar, pero como tú has dicho, no se puede cuidar absolutamente a nadie si no te cuidas tú primero. Y vemos a mucha gente muy triste que no entraron así cuando empezaron dentro del hospital y que perdieron la sonrisa. Y la sonrisa, como diría Estela Moreno, no se les puede robar a nadie. Así que mil gracias por haber estado aquí en Libros que Venden, contándonos que ese libro está ya disponible a partir del 20 de septiembre, que pueden conseguir haciendo esa reserva, que pueden ir contando contigo, tener ese contacto y sobre todo viéndote incluso presencial en esas jornadas que vamos a hacer para que la gente sepa que puede conseguir vender, crear y escribir su propio libro el 20 de septiembre en Valladolid. Así que mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Rosa. Chicos, pues lo acabamos de decir. Hay un nuevo libro que deberíais de leer que son Sanitarios Anónimos para que puedas conseguir darte esa posibilidad, aunque seguro que con Susana Manso encontrarás más. A lo mejor los dos de radiología no van directamente relacionados contigo si no eres radiólogo, eres médico de atención primaria, pero el de miedo al fracaso, al miedo al éxito, sí. Así que vete haciendo boca con ese libro hasta que el 20 de septiembre nos llegue Sanitarios Anónimos. ¿Y por qué recomendamos libros? Pues porque Neven hace que eso pueda conseguir pasar. Y nos patrocina esta recomendación, no solo el libro de Susana, sino el libro que a continuación os voy a dar. Porque como decía Voltaire,
juzga a un hombre por sus preguntas más que por sus respuestas y es necesario e imprescindible preguntarte qué libro necesitas leer o incluso escribir como primer paso para transformar no solo tu vida, sino tu negocio. Y hoy, este mes, sigo recomendándote 30 errores que te impiden vender tu libro, porque hay mucha gente que se va a dar permiso después de que escuche a estos grandes profesionales, a estos grandes autores, que digan, yo también quiero darme el permiso. Bueno, pues no cometas los errores que podrías hacer antes, durante y después de la escritura. Ya está ahí disponible desde el 16 de agosto, así que aprovéchalo, píllalo y cuéntanos todo lo que puedas. Cuidar de quien nos cuidan es un acto de humanidad. Y también es cuidar tu voz, tu mensaje y tu historia, porque si tú no la cuentas, no va absolutamente nadie a contarla por ti. Suscríbete a este podcast para que sigas escuchando historias de gente real, no ficticia, no de inteligencia artificial, sino que lo han vivido y quieren no solo inspirarte con esa historia, sino que te muevas a la acción con ello. Comparte este episodio con todos aquellos sanitarios que conozcas. Repito, conocerás a muchos veterinarios, odontólogos, podólogos, las enfermeras que están cerca de ti, los médicos, hazlo absolutamente con todo. Y si no te quieres perder absolutamente nada, pues es fácil. Suscríbete a rosamontana.com, no solo para que escribas tu libro, sino para que puedas empezar a vivir tu vida como la quieres, con quién la quieres, cuándo la quieres y haciendo lo que te dé la gana. Nos escuchamos o nos vemos en el siguiente podcast.